Dios los bendiga, hermanos, al servicio de su gracia los jueves. Queremos darle la honra y gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por este día, Señor, por todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, que va a estar haciendo abierta en esta tarde, Señor, para escuchar y para recibir tu palabra con todos nuestros corazones. Vamos a exaltar tu nombre, Señor, y recibir toda honra y toda gloria. Amén. Hermanos, use sus manos para cantar estos cantos. Bendito es el nombre de Dios para siempre. Sea la honra y gloria para Él. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios Altísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios Altísimo. El nombre de Dios es torre fuerte. En Él me esconderé y me salvará. El nombre de Dios es torre fuerte. En Él me esconderé y me salvará. Santo es su nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios Altísimo. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios Altísimo. El nombre de Dios es torre fuerte. En Él me esconderé y me salvará. El nombre de Dios es torre fuerte. En Él me esconderé y me salvará. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios Altísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios Altísimo. El nombre de Dios es torre fuerte. Y en Él me esconderé y me salvará. El nombre de Dios es torre fuerte. En Él me esconderé y me salvará. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Con todo mi corazón y te alabaré con todo mi ser y te alabaré
porque eres mi Señor. Oh, eres mi Dios. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Oh, eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Torre fuerte es el nombre del 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 Señor. Y a él correrá el justo y levantado será. Y a él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Y a él correrá el justo y levantado será. Y a él correrá el justo y levantado será. Y a él correrá el justo y levantado será. Y a él correrá el justo y levantado será.
Cristo. Santo y poderoso, Cristo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida para mí. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, te amo. Tu nombre es más dulce que la miel. Tu espíritu es vida para mí. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, te amo. Tu nombre es más dulce que la miel. Tu espíritu es vida para mí. Tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, te amo. Te amamos, Señor. Te damos la honra, la gloria, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, al abrir tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe en tu palabra, Señor, y que lo que escuchemos, Señor, lo obedezcamos y lo apliquemos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen tiempo, vamos a regresar en unos minutos. Yo le invito a que nos siga, a que se suscriba al canal de YouTube, porque es la única manera en que usted puede abrir sus notificaciones y le puede decir a qué horas estamos, ¿verdad?, empezando el servicio. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tener los servicios de los jueves a las 7 p.m. Vamos a estar transmitiendo un mensaje a las 7 p.m. los jueves, como solíamos congregarnos en este lugar. Pero también los domingos a las 2 de la tarde vamos a estar también transmitiendo el mensaje, como si usted estuviera aquí en el santuario, en la casa de Dios. Vamos a estar transmitiendo de esta manera. Y yo le invito a que nos siga, ¿verdad? A que siga este canal para que usted pueda recibir estos mensajes. Invite a otras personas. Comuníquese con aquellos que quizás no saben. Dígales de esta noticia, ¿verdad? De que vamos a estar transmitiendo los mensajes de jueves y los domingos a las horas que siempre lo solíamos hacer. Nomás si le invito a que ponga, si usted nos ve de México,
México o algún otro lugar del mundo, ¿verdad? Vea usted el horario de Estados Unidos. Va a ser a la hora de Estados Unidos, a las 7 de la noche, horario de aquí de Colorado, ¿verdad? De las montañas, y también los domingos a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos con nuestro estudio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya tenemos tiempo estudiando esta carta y ha sido de gran bendición para nuestra vida. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, acerca de lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, acerca de cómo es que tenemos esperanza, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos esperanza? En medio de los sufrimientos, en medio de los padecimientos, de las aflicciones, nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos esperanza. Y hoy vamos a concluir esta carta con la ayuda de Dios. Estamos en el versículo 8 del capítulo 5. Y voy a leer del versículo 8 al versículo 14, donde termina el apóstol Pedro esta carta. Y el versículo 8 dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estéis en Jesucristo. Amén. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, y venimos para honrarte, para decirte que tú hables a nuestra vida a través de este estudio. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender, a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque podemos leerla, podemos estudiarla, y es por medio de ella por la cual tú también nos hablas, Señor. Gracias te damos, y todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer el versículo 8, hermano, donde en esta nueva traducción viviente, ¿verdad?, nos lo explica de diferentes palabras, ¿verdad?, de diferente manera. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces aquí vemos que nos dice que estemos alerta, ¿verdad?, que seamos sobrios. Y la palabra sobrios significa vigilar atentamente. Debemos de ser vigilantes por el diablo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo,
en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice que el diablo, o sea, nuestro enemigo, ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Él es quien, sabemos que el enemigo es quien nos tienta y nos está acusando, ¿verdad? Constantemente. Y la intención de él es alejarnos de nuestro Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque la palabra también nos dice que él se disfraza como ángel de luz. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. No vamos a ir ahí, hermanos, pero es un versículo que usted lo puede leer después. Pero aquí vemos cómo es que la palabra de Dios nos dice que anda alrededor. O sea, anda alrededor. Él no es omnisciente, Él no es omnipresente. Sabemos que nuestro Dios sí lo es. Pero el enemigo también anda rodeando la tierra. Anda a nuestro alrededor. Y eso lo vemos, hermanos. Eso lo vemos en la Escritura. Cómo es que el enemigo va y pone el mal, por decir así, ¿verdad? A Job, queriéndolo poner el mal. Y si me acompaña, si tiene usted su Biblia ahí a su mano, o si no, pues usted escuche, hermanos. Pero en Job, capítulo 1, versículo 7, y lo mismo lo dice también en el capítulo 2, versículo 2, dice lo mismo. Déjese lo leo. Job, capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Que él anda buscando. Él anda alrededor. Él anda buscando a quien devorar. Y Spurgeon, déjeme compartirle esto que escribió Spurgeon. Spurgeon escribió esto, hablando del enemigo. Permítame que le lea esto. Dice, él no solo busca lamer o mordisquear a su presa, él la quiere devorar. Él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente devorado. Hablando del enemigo, ¿verdad? Él lo rompería en pedazos y quebraría sus huesos y los destruiría por completo si pudiera. Por lo tanto, no disfrutes de la idea que el objetivo principal de Satanás es hacerte miserable. Él se place de eso, pero eso no es el gran fin para él. Algunas veces hasta puede que le haga feliz porque él tiene venenos delicados y con sabor dulce, los cuales le administra al pueblo de Dios. Si él piensa que nuestra destrucción puede lograrse mejor por dulces que por amargos, ciertamente preferiría aquel que tenga el mejor efecto al final. Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad, hermanos? Algo que la palabra de Dios nos dice que no debemos de ignorar, ¿verdad? No debemos de ignorar, no debe de ignorar usted ni yo que tenemos un enemigo, porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 10:10 sabemos que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Aunque sabemos que allí adelante sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo que Él ha venido para que tengamos vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Pero no debemos de ignorar que el enemigo anda como león rugiente. Y debemos de tener siempre la armadura, ¿verdad? Siempre debemos de tener puesta la armadura, la cual nos habla el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? En Efesios, eso lo vemos en Efesios capítulo
6, del versículo 10 al 18. No vamos a ir a leer todos esos versículos, hermanos, pero sí le voy a leer el versículo 11. El versículo 11, donde nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Los Efesios, y claro, a nosotros también, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos dice lo mismo. Cómo es que debemos de cuidarnos, ¿verdad? Debemos pues sí, de no ignorar que tenemos un enemigo, y debemos de tener o vestirnos de la armadura, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice: vestíos de toda armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, allí vemos, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que debemos de estar siempre, pues, en la palabra de Dios. Debemos de tener nuestra armadura, ¿verdad? Estar en comunión con nuestro Dios, y siempre estar orando, aunque la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a Dios, ¿verdad? Usted y yo debemos de someternos a Dios. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, si me acompaña ahí, si tiene usted su Biblia a la mano, o si no, pues escuche. Pero fíjese cómo es que Santiago también nos dice esto, en el capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer, usted y yo? De someternos a Dios, ¿verdad? Debemos de someternos a Él. Y dice que el enemigo huirá. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos acercamos a Dios, el enemigo no quiere estar cerca de Dios. Y Él se va a alejar, Él va a huir. Entonces, debemos de someternos a la voluntad de Dios, claro. Debemos de darle el control de nuestra vida, ¿verdad? De darle a usted el control de su vida. Y debemos de humillarnos, ¿verdad? De humillarnos ante nuestro Dios. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a leer el versículo 9. Dice el versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese, déjenle leo este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: manténganse firmes. ¿Cómo debemos de mantenernos? Firmes. Usted y yo debemos de estar firmes en el Señor, ¿verdad? Dice: manténganse firmes contra Él y sean fuertes, ¿verdad? Y sean fuertes. Y sean fuertes en la fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Esto es lo que dice la nueva traducción viviente, ¿verdad? Cómo es que debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Debemos de estar, pues, firmes. Déjeme le leo o le comparto más bien, ¿verdad? Le comparto algo acerca de lo que estaba pasando en aquel tiempo, ¿verdad? Acerca de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, acerca pues, del sufrimiento, ¿verdad? De lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y sabemos que la historia, ¿verdad? En la época que el apóstol, pues, escribió esta carta, fue por ahí como en el año 64 después de Cristo. La historia cuenta que Roma ardió en llamas, ¿verdad? Roma estaba, pues, ardiendo en llamas en el año 64, y cuenta que fue por causa de Nerón, ¿verdad? Fue por causa de Nerón, y una de las razones era porque, claro, cuenta la historia, que porque Roma tenía las calles muy, muy angostas, ¿verdad? Había barrios pobres
Y el plan de Nerón era destruir la ciudad y volverla a construir a su idea. Él quería hacer calles anchas. Él quería hacer, pues yo creo, pues barrios nuevos, ¿verdad? Donde no hubiera gente pobre. Y algunos trataron de apagar el fuego, pero los soldados de Nerón los detuvieron. Entonces Nerón necesitaba desviar la atención de él, ¿verdad? Necesitaba desviar la atención de él, de sí mismo, y culpó a los cristianos por el incendio de Roma. Y también eran rechazados por el pueblo, ¿verdad? También eran rechazados por causa de nuestro Señor Jesucristo, por seguir a Cristo. Pero esto fue lo que pasó, que él culpó a los cristianos. Y el apóstol escribe esta carta, ¿verdad? Ya como lo hemos visto en el versículo 1, cómo es que nos dice allí a los lugares que él la escribió, que menciona en el versículo 1, a los expatriados, como dice, ¿verdad? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Entonces todos ellos estaban pues pasando por cierta aflicción y estaban padeciendo. Y el apóstol pues escribe esta carta, ¿verdad? Para animarlos, para consolarlos. Y hoy en nuestro tiempo pues es otro tiempo en el cual pues no estamos pasando por lo que ellos pasaron, ¿verdad? Por esa persecución que se vivió, que se llevó a cabo, y por lo que ellos sufrieron. Pero sí estamos sufriendo nosotros también, ¿verdad? Tal vez usted esté sufriendo en este momento. Tal vez usted también esté pasando por alguna aflicción, ¿verdad? En su vida. Sabemos que pues hay sufrimiento, ¿verdad? En este mundo, en nuestras vidas hemos pasado de alguna manera por algo, ¿verdad? Por ejemplo, pues sabemos que en estos días, por causa de lo que está pasando, ¿verdad? Por este virus, por esta pandemia, sabemos que muchos perdieron el trabajo. Tal vez usted que me está escuchando a lo mejor no está trabajando, no sé. O otros están enfermos. Otros tienen hasta ansiedad, ¿verdad? Otros están preocupados, depresión. Están pensando acerca de todo esto que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y esto es, pues, en todo el mundo, hermano. Usted sabe que esto se menciona constantemente, se está mencionando en las redes sociales, en las noticias, acerca de todo lo que está pasando. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control de todo. Y Él, nuestro Señor, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? A veces nosotros no lo entendemos. Nosotros pues nos cuestionamos, ¿verdad? A veces nos llegan diferentes pues preguntas, ¿verdad? A nuestra mente. Y hacemos preguntas, pero nosotros no sabemos. No sabemos, pues a la vez, ¿por qué vino esto? ¿O cómo vino? Pero sí sabemos que Dios lo sabe. Y esto no fue algo el cual sorprendió a nuestro Dios, no. No, Él sabe todo. Él sabe el pasado, presente y futuro, ¿verdad? Él lo sabe todo. Pero lo que sí sabemos es que, pues, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios no nos deja solos. Y solo lo que debemos de hacer es, pues, encomendarnos a Él, ¿verdad? Encomendarnos a Él día a día. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo pasé también por un tipo de
de ansiedad, ¿verdad? Yo también llegué a pasar por una ansiedad. Y déjeme decirle que cuando uno está pasando por algo, uno como que se enfoca en uno mismo, ¿verdad? Y no mira hacia su alrededor. Y fíjese que cuando yo pasé por esta ansiedad, yo buscaba en la Biblia, ¿verdad? Recuerdo que a veces a medianoche me levantaba, agarraba la Biblia y comenzaba yo a buscar, ¿verdad? Algún versículo donde pudiera yo, pues, apropiarme de él, de buscar algo donde Dios me hablara de alguna manera. Y déjeme decirle que estos versículos, ¿verdad? El versículo 9, el versículo 10, yo llegué a esta escritura. Y le voy a ser sincero, en aquel tiempo yo no leía la Biblia como la leo hoy. En aquel tiempo yo no pasaba tiempo en la escritura como lo paso hoy, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito, y yo le doy gracias a Dios por eso que me pasó en aquel tiempo. Y recuerdo que yo vine a estos versículos y algo que me llamó la atención de este versículo es que esto se está cumpliendo, ¿verdad? Dice el versículo que es algo que se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando yo miro eso en todo el mundo, haga de cuenta como que se me abrieron los ojos, pero ya los ojos espirituales. Porque fue donde dije yo, no soy el único. Ni usted que está sufriendo o que está pasando por algo, no es el único, no es la única. En todo el mundo hay alguien que está pasando por lo que usted está pasando, o está pasando por algo por lo que usted pasó, ¿verdad? Y cuando yo vengo y miro esto, déjeme decirle que yo me sentí diferente. Vi la vida diferente al tiempo de leer esto. Porque vamos a leer el versículo 10, pero sabemos que Dios está con nosotros. Dios está en nosotros y por nosotros, ¿verdad? Él habita en nosotros. Fíjese cómo dice el versículo 10. Dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, ¿verdad? El Dios de toda gracia. Y déjeme decirle que aquí en estos versículos, ¿verdad? Del 10 al 11, allí vemos una doxología, ¿verdad? Es una doxología, y es la palabra que se usa para alabar a Dios, ¿verdad? Una palabra que da gloria a Dios y alabanza a Dios en esos versículos. Pero fíjese cómo dice ese versículo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice él mismo, os perfeccione. Un poco de tiempo. El apóstol Pedro hace esta comparación a su gloria eterna en Jesucristo, ¿verdad? Porque lo que estamos aquí en este mundo es poco tiempo comparado con la gloria venidera, ¿verdad? Con la vida eterna. Pero dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, dice, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis pasado un poco de tiempo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que esto es temporal, ¿verdad? Lo que a usted le pasa es temporal. No es para toda la vida. No se asuste, es temporal. Son cosas que van a pasar, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito. Y como
vemos en Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo. Pues en este tiempo, esto que está pasando, ¿verdad? Acerca de este virus, no es para toda la vida, no. Dios sabe cuándo esto lo quitará, ¿verdad? Cuándo lo va a quitar, pero lo que sí sabemos que esto es temporal. Esto no es para toda la vida, así es de que no se asuste y no ponga sus ojos en este virus, usted ponga sus ojos en Jesús, el autor, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe. En Él es en quien debemos de poner nuestros ojos. Él lo sabe todo, Dios sabe lo que hace. Nosotros, como digo, ¿verdad? A veces pues no lo entendemos hasta después, ¿verdad? Después que Dios trata con nosotros o hace algo en nosotros. Y sabemos que a través de todo esto que está pasando, esto sí sabemos, porque esto está visto. Los que no oraban ahora están orando, ¿verdad? Los que no leían la Biblia ahora la están leyendo. Y muchos, entre eso hay muchos que se van a entregar a nuestro Dios, ¿verdad? Hay muchos que sí van a venir a Él. Pero entre ellos también hay otros que yo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo, que ellos, algunos no la creen. Me han preguntado a mí y me dicen, oiga, Rocha, así me dicen, ¿usted cree que sí es cierto lo que está pasando? Y le digo yo, ¿no lo cree? Todavía lo está viendo y todavía no lo cree. Fíjese nomás, hay gente que no lo cree, no cree lo que está pasando. Y otros están preocupados por el dinero, ¿verdad? Están siendo preocupados por la bolsa de valores. Me han preguntado, oiga, ¿y su 401k qué? ¿Cómo está? ¿Lo sacó o no lo sacó? En eso tienen la mirada ellos, en el dinero, ¿verdad? Otros en los presidentes, que esto viene por causa de esto y esto viene por causa de aquello. La cosa que la gente está poniendo los ojos en todo lo que está pasando, pero no se está dando cuenta que Dios está llamando. Que Dios está esperando que vengan a Él. Está haciendo como nos dice, ¿verdad? Ahí en Isaías. Venir a mí todos los sedientos, dice ahí. Y beban, coman gratis, ¿verdad? Ahí vemos que dice ese capítulo. Pero es lo que está haciendo Dios. Dios está llamando. Dios está esperando que vengan a Él. Pero muchos no lo ven. No lo ven. Como dice la palabra, ¿verdad? Porque están ciegos. Pero nosotros debemos de orar por ellos. Usted debe de orar por aquellos que están pues culpando a esto y aquello en vez de acercarse a Dios. Dice allí en el versículo 10 que leímos, dice Él mismo, ¿quién? Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios os perfeccione. Dios usa el sufrimiento, hermanos. ¿Para qué lo usa? Para perfeccionar, para animar, para fortalecer, ¿verdad? Para establecernos. Para eso. Para quitarnos todo lo que no nos sirve, todo lo que no le agrada a Él. Y es algo que hemos aprendido a través de estos estudios, ¿verdad? Cómo es que el apóstol Pedro pone este ejemplo, poniendo el ejemplo del oro, ¿verdad? Cómo es que el oro es metido, fundido al fuego para quitarle toda la escoria, ¿verdad? Toda la basura, por decirlo así. Y usa ese ejemplo para nosotros. Cómo es que Dios nos va a probar, porque sabemos que Dios prueba el corazón, va a probar nuestra fe. Y eso es algo, ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Fíjese que la palabra que vemos aquí en el versículo 10
La palabra firme es la misma palabra que Jesús usó para Pedro, ¿recuerda? En Lucas capítulo 22, versículo 32. Ahí vemos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo habla con Pedro, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma, es la palabra que está usando aquí, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Esa es la palabra que se usa aquí. Pero ¿después de qué? Después de la zarandeada, ¿verdad? Después de ser, pues, se puede decir, sacudidos, ¿verdad? Como trigo, como sacude uno el trigo. Y así es lo que está diciendo aquí. Y es por algo por lo que nosotros a veces tenemos que pasar, ¿verdad? A veces por cosas que nosotros no entendemos o no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. No sé si a usted le guste sufrir. Pero es algo que es para nuestro bien. Es para nuestro bien, porque a través de eso nosotros nos acercamos a Dios. A través de las situaciones que estamos enfrentando, ¿verdad? Es cuando más clamamos a Él. Y uno quisiera, ¿verdad? No pasar por eso y ir a la gloria eterna, como dice allí, sin sufrir, pero es algo que es necesario para nuestra vida, ¿verdad? Para fortalecernos. Y allí vemos también cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe no falte y estemos firmes, ¿verdad? Nuestro Señor, sabemos que Él es el único que merece toda la gloria. Sabemos que Él es el único que merece toda la honra, ¿verdad? En el versículo 11, ¿están allí, hermanos? En el versículo 11, y esto es de lo que nos habla allí. Es de lo que nos habla allí en este versículo. Dice: más el Dios de toda gracia, ¿verdad? El Dios de toda gracia. En Juan, hermanos, en Juan, si me acompaña a Juan, en el capítulo 1, versículo 14, fíjese cómo dice este hermoso versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Déjese lo leo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor está lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Esa gracia inmerecida, ¿verdad? Es el regalo inmerecido. Dice ese versículo, regresamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 10, ¿verdad? El 11, perdón. El 11. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Él es el único que debemos de alabar. Él es el único que debemos de honrar, ¿verdad? Porque Él es el único que merece toda la gloria y merece toda la honra. Y no a nosotros, ¿verdad? Como dice el salmista ahí en el Salmo 115. No vamos a ir ahí, pero dice: a Él sea
a Él se ha dado la gloria, ¿verdad? Y no a nosotros, sino a Él se ha dado la gloria a su nombre, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Usted y yo estamos en la verdadera gracia, en la gracia de Dios, en la cual estáis, dice el versículo, en la cual estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? En la verdadera gracia, dice el versículo. Pero fíjese cómo dice comenzando ese versículo: por conducto de Silvano. En la traducción lenguaje actual, este versículo dice: Silvano me ha ayudado a escribir esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Hablando de Silvano, ¿verdad? En el versículo 12. Silvano probablemente es el mismo que cita como Silas, ¿verdad? Conocido como Silas. Y vemos un ejemplo, no vamos a ir ahí, pero en Hechos capítulo 15, versículo 22 al 40, vemos que allí es mencionado Silas, ¿verdad? Como acompañante del apóstol Pablo. Él anduvo con él. Y también hace mención el apóstol Pablo, lo menciona en 2 Corintios capítulo 1, versículo 19. No vamos a ir ahí, pero usted lo puede leer ahí, que está en su Biblia, ¿verdad? En su Biblia después. Pero él fue quien le ayudó a escribir la carta, por decirlo así, ¿verdad? Pedro fue el autor y Silas, o Silvano, ¿verdad?, fue el escritor. Dice el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Babilonia, hermanos, hay varias interpretaciones, ¿verdad?, acerca de Babilonia. Algunos pues han interpretado que Babilonia es símbolo, ¿verdad? Babilonia es símbolo como referencia a Roma, mientras otros creen que literalmente sí estaba en Babilonia. Pero nosotros no nos vamos a detener en eso, ¿verdad? Lo importante es que esta carta pues fue escrita y la tenemos en nuestras manos. Podemos leerla, podemos estudiarla, escudriñarla. El versículo 14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Con ósculo de amor. Aquí en griego está hablando del amor ágape. Es el amor divino de Dios. Es de lo que está hablando en este versículo. Y el apóstol Pablo también hace mención en Romanos capítulo 16, versículo 16. Ósculo santo, ¿verdad? Un beso santo. Es la señal del amor a Dios y a los hermanos. Cuando yo leía este versículo me recordaba cómo es que el guía que nos guió, que nos dio pues allá al tour, como decimos, ¿verdad? Como dicen, en Jerusalén. Yo aprendí algo de él, de este señor, que cuando él pues se encontraba, ¿verdad?, así a sus conocidos, sus amigos, lo primero que hacían es que se abrazaban y se daban sus besos. Se llama Traga, el señor. Le daba sus besos y eso me llamaba mucho la atención, porque es algo que los hermanos, ¿verdad?, la iglesia primitiva, es algo que ellos practicaban, ¿verdad?, acerca de
del beso santo, ¿verdad? Del ósculo de amor. Y pues nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, por decirlo así. Pero aquí hace mención el apóstol Pedro. Y sigue diciendo el versículo ya para terminar, para concluir. Dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Paz sea con todos vosotros. Paz sea con usted. Paz sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Y sabemos que es la paz que Jesús nos dejó. La paz os dejo, dice la palabra. La paz os doy. Dice Jesús, yo no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Esa tranquilidad pasajera. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Siempre con cada uno de nosotros, que haya paz en nuestro hogar, que haya paz en nuestro corazón, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues la necesitamos, ¿verdad? Y esa paz pues Jesús nos la dejó. Y aquí vamos a concluir, hermanos. Gracias a usted, hermano, hermana, que me escucha. Gracias a Dios también por darnos la oportunidad, ¿verdad? De estudiar su palabra, por darnos el hambre de buscar la leche espiritual, el pan, ¿verdad? Nuestro alimento espiritual que necesitamos. Y aquí pues vamos a concluir, hermanos, y vamos a orar, a darle gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, este tiempo. Y antes de comenzar a orar, le quiero compartir el Salmo 23, versículo 4. Si pudiera acompañarme, ¿verdad? Puede acompañarme. Le invito a que me acompañe a leer este hermoso versículo. Salmo 23, ¿verdad? Ahí vemos que dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero vamos a leer el versículo 4 de Salmo 23. De Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjese qué hermoso versículo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque esté pasando lo que esté pasando en nuestra vida, a nuestro alrededor, en el mundo, Dios está con usted y conmigo. Él no nos deja solos. Jesús lo dice ahí en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Versículos del 19 en adelante, cómo es que nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, usted no está sola. Yo no estoy solo, usted no está solo. Nosotros tenemos a nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros no pongamos la mirada en los problemas, en lo que está pasando. Nosotros debemos de confiar en nuestro Dios, porque eso es lo que nos dice Él, que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura, ¿verdad? Se nos va a añadir. Dios
se va a encargar de que no nos falte nada. Y si lo tenemos a Él, en sí no nos falta nada, porque Él es todo para nosotros. Y Él está, ¿verdad? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cerremos nuestros ojos, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, por su amor, por su misericordia, por su infinito amor. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor Jesucristo, por ir a la cruz y pagar por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio que fue un gran dolor en tu ser, Señor, pero tú por amor a nosotros, tú derramaste tu sangre y soportaste todo, porque tú tenías en mente a cada uno de nosotros, a los futuros discípulos, como dice tu palabra, a todos aquellos que hemos creído y aquellos que van a creer. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque podemos confiar contigo, podemos confiar en ti, podemos siempre poner nuestra confianza, depositar todo en ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, todo lo que pues a nosotros nos hace mal. Gracias te damos y te pedimos por aquellos que no tienen un trabajo, aquellos que no no tienen para tal vez pagar la renta, por aquellos que están enfermos, que tienen ansiedad. Te pido que tú tengas cuidado de ellos. Te pido que tengas misericordia, que los ayudes y que nos sigas cuidando y protegiendo, Señor, de todo mal. Gracias te damos y te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están pues también en otros países, en otros estados. Bendícelos. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Y que este tiempo que pues estamos en casa, que no podemos congregarnos, no podemos reunirnos, que esto nos lleve a acercarnos más a ti, a meditar más en tu palabra, a tener pues nuestro altar, ¿verdad? En nuestro hogar, tener un tiempo, ¿verdad? En familia, leyendo tu palabra y estar orando unos por otros. Ayúdanos a ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, el propósito por lo cual pues cada uno de nosotros estamos pasando, estamos cuidándonos, ¿verdad? De todo esto, pero sabemos que tú eres el único que nos tiene pues en tus manos, el único que nos puede cuidar. Tú eres el único que sabe y conoce todas las cosas. Aún tú sabes lo que nosotros vamos a decir aún antes de decirlo, Señor. Tú todo lo sabes, tú todo lo puedes, tú eres un Dios soberano y sabemos que tú sabes lo que haces, Señor. Nosotros no. Tú sabes lo que haces, pero lo que sí sabemos es que todo obra para bien a los que te amamos. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.